Muy buen día, hermanos. Buen día. Gracias a Dios de nuevo enlazados para tener nuestro estudio, para ver esto que es muy importante para Palabra Abundante, para todos nosotros como iglesia, que podamos reafirmar este conocimiento de la membresía. Como les he comentado, a partir del jueves, pues la intención ahora es reafirmar este conocimiento para que podamos ir a ese punto hermoso y tan necesario que toda iglesia debe tener, de formalizar una membresía dentro de su iglesia, dentro de esa iglesia local. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, y espero que a través de estas enseñanzas tú puedas reafirmar y entender que la membresía es sumamente importante para que la iglesia pueda avanzar en el propósito del Señor. Entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Amado Cristo, te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho en esta congregación. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias, Señor, porque nos has unido a través de tu Espíritu. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos da unidad, Señor, para poder seguir siendo edificados por ti. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en Palabra Abundante y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Señor, queremos honrarte y bendecirte, Señor, de la mejor manera posible, Señor, que podamos, Señor, desarrollar en esta tierra. Y por eso, Señor, queremos que tú nos muestres, Señor, cuál es el camino que debemos, Señor, de seguir, cuál es la senda, Señor, que tenemos que andar para tu gloria y para tu honra, Señor. Ponemos nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra capacidad en tus manos, para que a través de tu Espíritu, Señor, puedas forjar verdad en nuestro corazón, podamos, Señor, tener conceptos bíblicos. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra limpies nuestros corazones de cualquier concepto equivocado, egoísta, Señor, cualquier concepto, Señor, totalmente falso, contrario a las Escrituras, para que a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, podamos entender la realidad y vivirla para gloria y honra tuya, Señor. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado hablando acerca de la importancia de la membresía. Necesitamos formalizar ese aspecto en la congregación aquí en Palabra Abundante. No podríamos funcionar de forma correcta delante del Señor si no lo hacemos. Y creo que poco a poco hemos entendido a través de la confesión de fe, de los distintivos, el valor de la membresía, el valor de esa unidad tan necesaria dentro de la iglesia. Yo te exhorto a que si no entiendes este concepto, e incluso si tienes algunas dudas acerca de nuestra confesión de fe, acerca de los distintivos, que te acerques conmigo, que me llames, que no sé, saques incluso una consejería, una cita, pero es sumamente importante que estemos unidos en esto, porque si no lo hacemos, hermanos, va a haber muchas dificultades. Toda iglesia tiene problemas, no hay iglesia que no tenga problemas, no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias maduras, hay iglesias, hermanos, que funcionan de mejor manera, y eso es lo que queremos, hermanos, hacer aquí en Palabra Abundante. No podríamos funcionar de forma adecuada si no tenemos unidad doctrinal, si no estamos todos de acuerdo en los puntos claves, en las doctrinas fundamentales. Puede ser que en algunos aspectos secundarios o aspectos terciarios de la doctrina cristiana, a lo mejor no estemos en algunos aspectos de acuerdo, pero hay aspectos fundamentales, hermanos, que se tienen que unificar forzosamente, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, si hay alguna familia, algún matrimonio, algún hermano, hermana que tenga dudas acerca de esta confesión de fe, de los distintivos que tenemos aquí en Palabra Abundante, por favor acérquense, no se queden con la duda, porque es
horrible estar en una iglesia donde no se está de acuerdo con la doctrina, es horrible estar en una iglesia donde uno no está de acuerdo con el liderazgo, no está uno en comunión con los hermanos, hay diferencias, divisiones, chismes, todo ese tipo de cosas, hermanos, no debe de estar en esta congregación. Tenemos que estar unidos, porque la unidad, hermanos, es el fundamento para que Cristo siga edificando a su iglesia. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar de acuerdo, hermanos. Y fíjate que yo reflexionaba en estos días acerca de la membresía, porque yo estoy muy emocionado, muy contento, hermanos. Yo estoy gozoso de lo que Dios está haciendo en esta congregación. La realidad, hermanos, es que no había yo experimentado un gozo como el que estoy experimentando en estos días, una tranquilidad, hermanos, especial por esta situación que viene para la iglesia. Yo estoy muy agradecido con el Señor, porque si no fuera por Él, hermanos, simple y sencillamente no estaríamos como congregación. Pero aquí seguimos. Y reflexionaba, no sé, cuando leía todo esto, estudiaba todo esto, a mí me daba la sensación que cuando inició esta iglesia hace 6 años ya, en esa fecha que Dios nos permitió congregarnos por primera vez, hace cuenta que fue como cuando, perdóname la alegoría, pero fue como cuando llega un camión de volteo lleno de tabiques, porque una iglesia está formada por piedras vivas, piedras vivientes que simbolizan a cada congregante, que van siendo ubicados dentro de la construcción donde el fundamento es Cristo, donde el fundamento es su palabra. Pero haz de cuenta que llegó ese camión con los tabiques muy bien acomodados, pero llega, voltea la caja y avienta los tabiques nada más así como hay, se van, ¿no? Y en ese volteo muchos tabiques se rompieron, todos quedaron encimados sin ningún sentido, y así, hermanos, empezó la iglesia. Muchos rotos, muchos mal acomodados, simple y sencillamente cayeron al azar, como si la vida de la iglesia se edificara por la casualidad. Y la realidad, hermanos, es de que reconozco que ese desastre lo provoqué yo. Simple y sencillamente estaba gobernando a la iglesia por la obra de la casualidad, por la obra de mis criterios humanos, de mis buenas intenciones de edificar una iglesia, entendiendo, hermanos, siempre, eso sí, de que Cristo es la cabeza de la congregación. Yo, desde que inició la iglesia, yo tenía esa perspectiva en mi cabeza, mas sin embargo no me había dado cuenta que la iglesia no se edifica bajo los criterios humanos, bajo la creatividad de un pastor que debe ser creativo. No, la iglesia se edifica bajo los principios bíblicos. Un pastor no debe ser creativo, debe ser fiel. No estoy aquí, un pastor no está para edificar a la iglesia con su creatividad, con su visión, con su perspectiva de iglesia. No, un pastor está simple y sencillamente para pegarse a lo que dice la Biblia y ser fiel ante eso. Hoy, hermanos, ese camión de volteo que llegó y aventó los tabiques así al azar, aleatorio, y pretendimos hacer iglesia así, hoy esa perspectiva, hermanos, ha cambiado. Ahora, pues el camión ya llegó, ya volteó, ya nos dejó aquí, pero ahora lo que vamos a hacer, hermanos, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra de la palabra, es empezar a edificar de una forma correcta. Que cada piedra viviente, cada tabique esté en el lugar correcto, alineado, bien pegado. Ese cemento, hermanos, que nos va a unir entre tabiques, hermanos, es el amor, la unidad doctrinal. No podemos hacer eso, hermanos, si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el principal en ocuparse y preocuparse de la edificación de su iglesia. Tenemos que estar unidos, alineados, bien a plomo, hermanos, paredes bien a plomo. Y ese plomo, ese alineamiento, hermanos, nos lo va a dar la palabra de Dios. Tenemos que abandonar ya ese derrumbe de iglesia que fuimos al principio.
No sabíamos hacer otra cosa, hermanos, así nos enseñaron. Iglesias que simple y sencillamente están derrumbadas, aunque por fuera se ven muy alineadas, muy organizadas, muy vivas, pero por dentro están muertas espiritualmente porque simple y sencillamente no guardan los lineamientos bíblicos. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos hacer eso y no queremos hacer eso. Y hermanos, yo tengo la firme convicción de que esta iglesia tiene que dejar de jugar a la iglesia y tenemos que ser realmente una iglesia cristiana, hermanos. Y para eso es necesaria la membresía. Yo sé que va a haber hermanos que no van a estar de acuerdo y probablemente hasta se van a ir, y la membresía no es una invitación a que se vaya la gente, es una invitación a que se alinee bajo los fundamentos bíblicos. Ni siquiera son mis fundamentos, hermano, ni siquiera son mis estatutos, ni mis exigencias. No, yo no vengo aquí a hacer una iglesia a mi manera. Yo vengo aquí a ser fiel y a seguir los lineamientos bíblicos de la iglesia, que es de Cristo, no es mía, hermanos. Y la membresía es sumamente importante. Fíjate que he estado leyendo este libro de Sugel Michelén, que me parece muy adecuado, muy adecuado. Incluso creo que nada más tenemos un libro, 2 libros probablemente en la mesa, pero si alguien quiere profundizar junto conmigo un poco más acerca del conocimiento de lo que es la membresía, te sugiero que lo consigas. Es el libro de Sugel Michelén, El cuerpo de Cristo. ¿Por qué debo ser miembro de la iglesia local? O sea, es buena pregunta, y esa pregunta la contesta Sugel en este libro. A pesar de que al principio hay una situación ahí que te puedo decir que no estoy de todo de acuerdo, y son cuestiones escatológicas, porque dice que prácticamente la iglesia es Israel, porque esa posición tiene Sugel. A pesar de eso, que no es algo que incomode, porque es una doctrina secundaria, terciaria, en el libro habla de realidades que realmente debemos de considerar para la membresía. Y dentro de esto, hermanos, yo les hice un resumen que quiero compartirles el día de hoy. Yo espero que nos alcance el tiempo para poderles compartir lo que dice el libro acerca de la realidad de por qué debo de congregarme, por qué debo de ser miembro de una iglesia local. Lo primero que debemos de entender es que la iglesia es la ayuda idónea de Cristo. Yo te pido que vayas a Efesios 5, 21. Y creo que ya tú lo sabes porque lo hemos predicado, que Efesios 5, 21 al 33 realmente no habla principalmente de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, sino que realmente habla este pasaje de Efesios 5, 21 al 33, de la unidad de Cristo con su iglesia. Habla de la relación salvífica que tiene Cristo con su cuerpo, con su iglesia. Principalmente habla del Evangelio. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta en el versículo 21, si estás ya ahí en Efesios 5, 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, déjame entonces empezar a leer esto bajo el concepto de la membresía, bajo el concepto de que la iglesia es ayuda idónea de Cristo. Así como una mujer fue creada por Dios para ser ayuda idónea de su esposo, la iglesia fue creada por Dios, fue instituida por Dios a través de Jesucristo para ser ayuda idónea de Jesucristo, del esposo de la iglesia. Entonces dice aquí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay un sometimiento de unos a los otros, y esa exhortación es hacia la iglesia, someterse unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, ve esa realidad. Está diciendo que las casadas, y que te lo vuelvo a decir, estas mujeres casadas representan,
la representación de la iglesia de Cristo. Y esa iglesia, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa iglesia debe estar sujeta al Señor. Ven el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, debemos entender esa realidad espiritual, hermanos. La iglesia es ayuda idónea de Cristo. Y nosotros tenemos que unirnos, someternos unos a otros en el temor de Dios para que nosotros podamos servir de mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia fue creada para ayudar al Señor. Yo sé, hermanos, que en la mente de muchos está que el Señor es todopoderoso, el Señor se glorifica a sí mismo, el Señor no necesita de nadie. Si no existiera absolutamente nada, el Señor seguiría ahí, el Señor sería infinitamente feliz. El Señor la felicidad del Señor no depende de la iglesia, hermanos, pero Dios creó a su iglesia para que fuera ayuda idónea de Él. Por eso, hermanos, tenemos que funcionar bien. No podemos ser un desastre como organismo, porque simple y sencillamente, hermanos, no estaríamos cumpliendo la función por el cual el Señor nos creó. Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea de su esposo. Dios creó a la iglesia para ser ayuda idónea de su esposo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos entender eso. La iglesia es ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo. Lo siguiente que tenemos que ver es que somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, eso lo vimos el jueves pasado. Hola, hermanos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Somos miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Primera a los Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hermanos, como se nos decía, la palabra membresía, así como la palabra Trinidad, no aparece en las Escrituras. Mas, sin embargo, la doctrina está implícita en la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra miembros y Dios creó esos miembros para que fueran unidos en un solo cuerpo, donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la membresía, ser miembro de una iglesia, es sumamente importante. No hay tal cosa como cristianos que no se congregan. Hoy, desafortunadamente, hermanos, y yo sé que por motivos de la pandemia, a veces esta circunstancia nos ha llevado a eso, pero lo más desafortunado, hermanos, es que sin pandemia, muchos que se dicen cristianos, que profesan ser cristianos, simple y sencillamente se quedan en casa y no son parte de ninguna iglesia. Son gente que simple y sencillamente están visitando iglesias eventualmente, andan buscando iglesias donde les dicen que hay un supuesto avivamiento, están ahí un tiempo, ven algo que no les gusta, se desilusionan y se regresan a su casa, y así se quedan en casa y creen que la iglesia es algo remoto, es algo lejano, el congregarse no es una exigencia bíblica, pero la realidad, hermanos, es de que esa posición está muy distante de lo que enseñan las Escrituras. Toda persona que presume ser cristiana, que profesa ser cristiana, tiene que ser parte íntegra de una iglesia local. Tiene que ubicarse en una iglesia local, en la iglesia que quiera, en la iglesia donde Dios quiera que esté. Yo te decía que el jueves pasado que desafortunadamente hay gente que busca iglesias
a su forma, a su manera, donde se sientan cómodos, donde simple y sencillamente no tengan problemas, donde simple y sencillamente lleguen. Una vez me dijo una persona que estaba aquí en la congregación: yo voy a llegar, me voy a sentar, voy a escuchar, voy a ofrendar, termina la reunión, pliego la silla, la acomodo y me voy. Hasta ahí. Y esos son los conceptos que tiene equivocada la gente. ¿Por qué? Porque creen que congregarse es simple y sencillamente llegar, sentarse, escuchar, ofrendar, termina la reunión, plegar la silla, acomodarla ya y ya se acabó. Y creen que congregarse o ser parte de miembro de una iglesia es venir a las 8:30 de la mañana, en el mejor de los casos, o si no a las 11 de la mañana, y estarse hasta las 12, 12:30, termina, te saludo, ahí nos vemos y me voy. No, hermanos, ser miembro de una iglesia es ser miembro todos los días de la semana y en todas las horas de cada día. O sea, es 24/7, no es hora y media, no son 2 horas y media o una mañana tarde de domingo. Ser miembro de una iglesia es participar e involucrarse con la vida de la iglesia. Ahora, iglesia, hermanos, no es el local, porque eso, hermanos, son conceptos equivocados. Una iglesia no es un local, no es un edificio. Una iglesia, hermanos, es un cuerpo de creyentes. Eclesia, la palabra eclesia, que es la que origina la palabra iglesia, quiere decir asamblea, o un grupo de personas que son llamadas hacia afuera, son llamadas para congregarse con un propósito. Eso es lo que dice la palabra en griego. Entonces, una iglesia no es un local donde simple y sencillamente vengo, me siento y me voy. Una iglesia es, hermanos, un cuerpo de creyentes que son convocados, reunidos para un propósito. Entonces, bajo ese concepto, hermanos, la iglesia no es un local, son personas. Involucrarse con la iglesia es involucrarse con personas, interesarse con personas, interactuar con personas, soportar personas. Eso es lo que es una iglesia. Y esas personas, obviamente, hermanos, son creyentes, son un cuerpo de creyentes, son miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, debemos entender, hermanos, que una persona que no es parte de un cuerpo local, por decirlo así, está faltando a la palabra de Dios, está teniendo un problema muy serio. Por eso es importante la membresía, hermanos, porque es un compromiso a involucrarte en la vida de una iglesia. No estar ahí de picaflor por todos lados, estar visitando iglesias. Recuerdo que cuando yo y mi familia nos retiramos del lugar donde estábamos antes, la realidad, hermanos, es que por la gracia del Señor nunca nos hemos dejado de congregar a pesar de eso. Lo que sí recuerdo, hermanos, es de que el primer domingo después de salir de aquel lugar, fuimos a un parque. Estábamos tan confundidos de todo ese relajo de aquel entonces, que nos fuimos a un parque. Pero el siguiente domingo decidimos ir a una iglesia, y me acuerdo muy bien de la iglesia. Fue una bendición estar ahí. Pero al siguiente domingo fuimos a otra iglesia, y luego fuimos a otra iglesia, y luego fuimos a otra iglesia. Lo que más nos sorprendió es que conforme íbamos yendo a distintas iglesias, más hermanos se integraban a acompañarnos a ir a esas iglesias. La última vez que fuimos a una iglesia, antes de que se iniciara la primera reunión en la iglesia donde hoy estamos, que fue hace 6 años, ya nos acompañaban alrededor de 45, 50 hermanos. Fue cuando vimos ya una necesidad de establecer una congregación, de sembrar la congregación. Siempre yo he tenido en mi cabeza la importancia de congregarme, o sea, yo me he acostumbrado a eso. No concibo un domingo, hermanos, si no estoy en la congregación, no concibo eso, no puedo concebir eso, o sea, no me cabe en la cabeza que no esté yo sirviendo en la congregación. Eso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo, es la obra
que provoca la palabra, una obra de fidelidad a la palabra, porque no podemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra de Dios en Hebreos. Una iglesia es iglesia porque se reúne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo te pido que vayas a Mateo 18:20. No tiene ningún caso que un grupo de personas se reúnan, y aunque sean más de dos, si no se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo sé que algunos hermanos ya me van a decir, ¿sabes qué? No es que eso es una cita de una cuestión como legal, de un proceso legal, para confrontar al hermano que está, pecando, bajo el contexto y todo esto. Es cierto. Mas, sin embargo, encontramos una realidad espiritual aquí, un principio espiritual. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados, ok, muchos dirán, ¿sabes que hay congregaciones que hay muchísima gente? Hay 3,000, 4,000, 5,000 con bestialidades de congregaciones donde hay ya 750,000 miembros, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y hasta pantalla, y la gente va y viajan a distintas partes del mundo para ver ese supuesto avivamiento de iglesias de millones de congregantes y todo ese tipo de cosas. Pero si son 2 o si son millones congregados, pero no están congregados en el nombre, para el propósito, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Dios no está. Dios no está. ¿Ves? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la iglesia se congrega con el propósito de dar gloria al nombre de nuestro Señor. Y mi nombre, este aspecto de mi nombre, hermanos, lo hemos explicado, se refiere a estar reunidos y alineados bajo el propósito de Dios. Mi nombre se refiere al carácter de Dios, a lo que le agrada a Dios, a lo que busca Dios, a lo que exige Dios de su iglesia. Entonces, no es simple y sencillamente que la gente se congrega en el nombre de Jehová. No, no es eso. O se congrega en el nombre de Jesús. No, se congrega bajo los lineamientos del carácter de Dios. Lo que exige Dios, quién es Dios, qué exige Dios y qué espera Dios de nosotros. Eso es congregarse en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, de nada sirve que nosotros formemos una membresía para reunirnos en el nombre de lo que quiere Raimundo o de lo que quiere un congregante de la iglesia, porque de repente hay congregantes que quieren que la iglesia sea como ellos quieren, y se enojan, se enchilan, se amargan, no están conformes. Cuando se paran los domingos, se paran haciendo el tripado porque van a una iglesia que simple y sencillamente no está como ellos quieren. No, hermanos, no nos vamos a reunir aquí, ni vamos a hacer una membresía bajo los criterios humanos y las exigencias de cada quien, porque si vamos a hacer una iglesia bajo las exigencias de cada uno, entonces, hermanos, pues vamos a hacer una iglesia bajo el nombre de Raimundo Romo, o bajo el nombre de no sé quién más aquí de la congregación. No, hermanos, donde están 2, porque donde están 2 o 3 congregados bajo mis criterios, mis exigencias, mis demandas, mi palabra, mi carácter, yo prometo que allí estaré en medio de ellos. Eso es lo que Cristo dijo cuando dijo que iba a edificar su iglesia, no una iglesia a medida de nosotros, sino una iglesia a medida de Él. Estamos nosotros congregados, y yo te lo he transmitido, de que realmente aquí, hermanos, no estamos para parecernos a otras congregaciones, no queremos parecernos a otras congregaciones. Va a venir gente que diga, mira que la visión de allá,
que mira que mi iglesia donde venía yo así, sí, amén, gloria a Dios, qué bueno que tu iglesia es así, pero esta iglesia, hermanos, no pretende parecerse a ninguna otra iglesia. Lo que pretende, hermanos, si Dios nos lo permite, es parecerse al Dios de las Escrituras, parecerse a la iglesia, hermanos, que describe la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso es bien importante que como miembro tú lo entiendas, porque si no vas a estar frustrado. Ay, es que en aquella iglesia tiene ministerio de jóvenes, en aquella iglesia la alabanza es así, en aquella iglesia cantan himnos, en aquella iglesia tienen estudios así y así, en aquella iglesia hace las cosas así, en aquella iglesia acomoda las sillas así, en aquella iglesia el púlpito lo tienen de esa forma, en aquella iglesia. Y no dudamos que aquella iglesia se esté trabajando muy probablemente para agradar al Señor. Hermanos, nosotros no vamos a pretender, y es algo que he aprendido, hermanos, no vamos a pretender imitar a otra iglesia. No, hermanos, debemos de tener nuestra propia personalidad como iglesia, pero regida bajo los estándares de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos imitar a otras iglesias donde creen que el eje de la iglesia es un seminario. Entonces el eje de la iglesia es el seminario. Entonces, si quieres ser pastor tienes que estar en el seminario, y si quieres ser diácono tienes que estar en el seminario, tienes que terminar los 6 años de un seminario, si no, no puedes ser ni pastor, ni diácono, ni diaconisa, ni anciana, ni nada puedes ser, ¿no? Porque así se hace allá. Aquí hemos entendido, hermanos, que la vida de la iglesia no gira alrededor de un seminario. La vida de la iglesia gira alrededor de Cristo y gira alrededor de la misma iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la vida de la iglesia, una iglesia es iglesia porque se reúne en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, entonces, hermanos, no es un edificio. La iglesia, hermanos, tampoco son los líderes de la iglesia. Es lo que dice el libro. Te estoy haciendo un resumen, ya me lo eché. Está buenísimo, pero sí te sugiero que lo consigas. Está muy bien, con todo el estilo de Sugel Michelén, pero siempre muy apegado a la palabra de Dios. La iglesia no es un edificio, la iglesia no son sus líderes. Romanos 15:14. Pero esto estoy seguro de vosotros. Fíjate lo que le dice Pablo a la iglesia de Roma. Pero esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí te das cuenta de eso? No, es que ¿sabes qué? El único que está lleno de bondad, el único que puede amonestar en la iglesia es el liderazgo. Entonces creen que el eje de la iglesia o el fundamento de la iglesia o la iglesia son los líderes. Los líderes son parte de la iglesia, hermanos. Pero hemos aprendido que cuando hay una situación de exhortación, cuando hay una situación que un hermano, una hermana, un matrimonio, una familia se está desviando del propósito de Dios, tú tienes la obligación, o sea, esto es membresía, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, y si ves a un hermano, a otro miembro desviarse de la voluntad de Dios, tú tienes la obligación cristiana de exhortarlo. No, es que tengo que avisarle al pastor, avísale. Pero el que tiene que hacer la exhortación es el que vio el pecado en el hermano. Fíjate, por esto estoy seguro de vosotros, dice aquí en Romanos 15:14. Por eso estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. O sea, tienen la bondad de Cristo, tienen el conocimiento de Cristo, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tenemos
el falso concepto, te digo, de que el único que puede amonestar es el pastor. Entonces centran la vida de la iglesia, centran la corrección que debe tener la iglesia, la disciplina eclesiástica, en los líderes. Y eso, hermanos, es un gran error. Sí, la responsabilidad del liderazgo es exhortar, pero la responsabilidad de exhortar no es solamente del liderazgo, es de toda la congregación, exhortándonos los unos a los otros. Eso es sumamente importante, hermanos. La iglesia no es solamente los líderes. Hermanos, los líderes se mueren. O sea, los líderes se van. Moisés se fue, pero la visión de Dios, el propósito de Dios continuó, porque Dios, hermano, no deposita sus esperanzas en hombres, deposita sus esperanzas en sus propias promesas. Esta iglesia tiene una promesa. Yo estoy seguro, el jueves que terminamos y nos sentamos a tomar aquí un café con sana distancia y toda la cosa, no se preocupen, y una conchita que estuvo re buena. Estábamos platicando de que muy probablemente a lo mejor mis ojos no vean lo que Dios va a hacer con esta congregación. A lo mejor sean otras generaciones, jóvenes que se están congregando, que son los que van a ver lo que Dios quería hacer con nosotros. Yo qué más quisiera que mis ojos alcancen vida para poder ver lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Yo sé, hermanos, que Dios va a hacer algo maravilloso en esta congregación. Yo lo sé. Y no porque, ya tengo visión y que soñé y que descendió el ángel de Jehová y me reveló. No, dejémonos de payasadas, eso no. Yo sé, hermanos, por el simple hecho de que las Escrituras dicen, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Con eso, hermanos, es más que suficiente, hermanos, para entender que Él va a edificar esta iglesia. ¿La edificará? Nuestros hermanos de Gracia, de Naucalpan, hermanos, tienen ya casi 20 años, iniciaron con un grupo de pocos hermanos, no salían más de 100 hermanos que se congregaban año tras año, hasta que apenas hace 3 años probablemente empezaron a crecer, a hacer ya 600, 700, ya no cabían, 2 reuniones, platicaba con el hermano Toño Ortega y decía, ahora vamos a tener 3 reuniones porque ya no cabemos. Ya están construyendo un edificio en un predio que les regalaron, que les ofrendaron para construir su templo, su lugar de congregación. Y a pesar de que construir un templo y todo eso no implica realmente la bendición de Dios, reconocemos, hermanos, que esa iglesia ha predicado la palabra fielmente desde hace mucho tiempo, y hoy están viendo cosas que antes no habían visto, no habían visto en la congregación. Entonces, es importante, hermanos, considerar que la iglesia no es un edificio, la iglesia no son solo sus líderes, eso no es la iglesia. La iglesia no es un conjunto de actividades religiosas, porque de repente llega la gente y le dice, o se queda porque dice, no, es que aquí hay una de actividades, hay ministerio de mujeres, hay ministerio de jóvenes, de niños, de ancianos, de ancianas, hay ministerio de solteros, solteras, divorciados, divorciadas, hay ministerio de pet lovers, casi llevan hasta el perrito a la congregación para recibir el evangelio. O sea, hay cantidad de ministerios, y ahí es donde dice, es que hay un gran avivamiento. No, probablemente en esa iglesia hay un gran activismo, que es una nube de humo que trata de ocultar una realidad espiritual que está mal. Lo he platicado y te lo platico, hermanos. Después de la membresía, o cuando tú tengas el documento de la membresía, se te va a preguntar en dónde quieres servir. Y si tú pones ahí, yo quiero ser pastor, tiene que ser considerado eso. Yo quiero ser diácono, tiene que ser considerado eso. Yo quiero ser anciana, yo quiero servir en la alabanza, yo quiero servir aquí y acá. Cada uno de nosotros tiene que tomar un lugar. Yo quiero evangelizar, cada uno tiene que tomar un lugar.
Y vamos a tomar un lugar y vamos a servir con ministerios bíblicos, hermano. Vamos a tenerlos, pero nunca vamos a caer en el engaño de que por el hecho que no tenemos mucha actividad dentro de la iglesia, estamos ya en un avivamiento. El avivamiento, hermano, no se da a través del activismo. El avivamiento se da a través de la obediencia a la palabra. Esa es la evidencia de un avivamiento. Gente obedeciendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo moviéndose, la palabra de Dios siendo predicada y el pueblo humillándose delante de la realidad de la palabra. Eso es un avivamiento. Un avivamiento, hermanos, no son actividades. La iglesia no es un conjunto de actividades religiosas que ponen un montón de cosas hasta como seriadas, ¿no? Bueno, ya para qué te digo, ya tú ya sabes, ¿no? Pero la iglesia no es un conjunto de actividades religiosas. La iglesia es un grupo de creyentes que se congregan para adorar a nuestro Señor Jesucristo, para recibir instrucción, para edificarse los unos a los otros, para evangelizar. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, tenemos que congregarnos para exhortarnos los unos a los otros. Cuando te leía este aspecto de la membresía, es sumamente importante que nosotros entendamos que nos une el Espíritu Santo para que por medio del amor, por medio de la gracia que nos es dada, nosotros podamos ser exhortados. Y la exhortación, hermanos, no solamente va a ser del Espíritu, sino que también del Espíritu Santo, sino va a ser del Espíritu Santo a través de gente que tiene el Espíritu Santo, exhortándonos los unos a los otros. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:13 que nos manda a vivir en paz los unos con los otros. En Romanos 12:10 dice que nos prefiramos los unos a los otros. O sea, si tú tienes alguna consideración, si tú tienes algo que quieras dar, si tú quieres algo que, mira, hasta en un punto de decir, necesito un plomero, un carpintero, necesito el servicio de un abogado, entonces buscar primeramente si dentro de la iglesia hay un carpintero que te pueda ayudar. O sea, bendecir al hermano que está, que trabaja ese oficio. También aquí es algo bien importante, hermanos, ser responsables. La palabra de Dios dice que en primera a los Tesalonicenses, que la voluntad de Dios es que no defraudemos al hermano, que si tú le estás sirviendo a un hermano, trabajándole en algo, en carpintería, algo, y prefirió y fue fiel a lo que dice, prefiriéndose los unos a los otros, en Romanos 12:10, dice, te prefirió a ti, en lugar de ir a buscar en internet a un plomero cualquiera, pero te prefirió a ti para bendecirte con ese trabajo. Entonces tú no defraudes al hermano, no lo defraudes, o sea, quédale bien, trabájale mucho mejor, como dice la palabra de Dios. Dice, si tú le sirves a un creyente, entonces tienes que servirle de mejor manera. ¿Por qué? Porque es en Cristo. Debe de haber excelencia en eso. Entonces, tenemos que preferirnos los unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, Romanos 14:19, Romanos 12:16, aceptándose los unos a los otros, 1 Corintios 12:25, preocupándonos los unos de los otros, Gálatas 5:13, sirviéndose los unos a los otros, Efesios 4:12, soportándose con paciencia los unos a los otros. Ahora, hermanos, ¿cómo podríamos hacerlo si cada quien se congrega en su casa y hace su mini iglesia personal, ¿no? Ahí en su casa se predica a sí mismo, hace su alabanza, se exhorta a sí mismo. Imagínate exhortarse a uno mismo con lo egoísta y lo carnales que podemos, pecadores, mejor no, carnales no, porque ya somos gobernados por el Espíritu Santo, pero pecadores sí lo somos. ¿Y quién te exhorta? ¿Quién ve por ti? ¿Quién te prefiere a ti cuando simple y sencillamente cada quien está en su casa? Hermanos, si los cristianos
fueran fieles y congregarse, o sea, decir, voy a congregarme, yo me voy a parar y me voy a congregar, las iglesias, hermanos, estarían más llenitas, las iglesias no padecerían tanto económicamente, no padecerían tanto, deja lo económico, en su estructura espiritual. Necesitamos gente llena del Espíritu que pueda llegar y decirte, ¿sabes qué, hermano? He orado por ti, he visto esto en ti, te felicito en el Señor por lo que veo en ti, te exhorto en el Señor por lo que estoy viendo en ti. Nos necesitamos los unos a los otros, pero cuando una persona decide quedarse en su casa, simple y sencillamente, hermano, eso es indicio de enfriamiento espiritual acelerado. Se va a enfriar, te aseguro. Y cuando se acercan a la iglesia vienen bien tronados, vienen bien lastimados, vienen bien revolcados por el mundo, porque simple y sencillamente el dejarse de congregar, incluso no un aspecto ya crítico de decir, ¿sabes qué? No soy miembro de ninguna iglesia, o soy miembro de allá y hasta firmé, pero ni me aparezco, nada más firmé un papel porque lo firmé, pero no entendí lo que era el compromiso de congregarme, incluso mi misma protección espiritual, o sea, es mi conveniencia, es por mi beneficio que yo me congregue. Y resulta que ya llevan medio año que no van a la iglesia, 3 meses, 4 meses, o se aparecen como se aparece el cometa Halley o los eclipses, que es cada periodo de tiempo, ¿no? Ya hasta son predecibles, ¿no? Y se aparecen y simple y sencillamente vienen bien heridos. O ya dicen que son cristianos y no se congregan. Y si leen el contexto del pasaje de Hebreos, nos daremos cuenta cuando dice la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como tienen por costumbre. Ya ese indicio, hermanos, de lo que acostumbran no congregarse, es indicio de apostasía, es negar la fe. Es negar la fe. Entonces, si tú no quieres negar la fe, porque muchos están diciendo, yo no quiero negar la fe, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees, Raimundo? Yo no quiero negar la fe, pues entonces no la niegues dejándote de congregar. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de nuestros niños, porque es el pasaje que nos ocupa. Dice la palabra de Dios, dice Cristo, no impidáis que los niños vengan a mí, no lo impidas. ¿Sabes qué es un impedimento horrible para que un niño vaya a Cristo? Que su papá y su mamá se queden los domingos en su casa, en lugar de que agarren al niño y lo lleven a la iglesia. Eso es impedir que los niños vayan a Cristo. O sea, a veces, hermanos, hasta los niños tienen más ánimo de ir a la iglesia por su tierno corazón, por su disposición especial que tienen por Cristo, por las cosas de Dios, que los papás. Y ahí ves a los niños parando a los papás. Y el problema es que como el niño no es autoridad y el papá sí, pues ahí se quedan en la casa, ¿no? Entonces, quiero ser claro, hermanos, tenemos que regresar a la normalidad. Pero no vamos a regresar a la normalidad que teníamos antes, tenemos que regresar mejores. No se ha dejado de predicar la palabra, no se ha dejado de predicar, hemos tenido estos distintivos, hemos tenido esta confesión de fe, es para que regresemos, hermanos, mejores para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Regresemos mucho mejor. Entonces, la iglesia, hermanos, es un grupo de creyentes que se congregan, se reúnen para adorar a Cristo, para recibir instrucción, para edificarse los unos a los otros y para evangelizar. Para evangelizar, hermanos, tenemos que evangelizar. Cristo cumple su obra misionera a través de la iglesia. Yo te pido que vayas a Mateo 28, 18. O sea, Cristo, hermanos, nuestro Señor, está con nosotros. Su presencia es espiritual a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. La promesa de un segundo consolador se cumplió. Cuando Cristo ascendió a gloria, descendió el Espíritu Santo, hermanos, y está con nosotros, está en nosotros, está morando en nosotros.
Pero Cristo necesita a su iglesia para propagar su evangelio. Eso fue lo que dijo, hermanos, en la Gran Comisión. Velo en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, está diciendo: yo ya estoy entronado, yo ya tengo toda autoridad sobre toda la creación, yo soy la autoridad máxima, yo soy el Señor. Por tanto, como yo ya estoy prácticamente en gloria, como yo ya estoy ahí, como yo ya tengo que ocupar el trono celestial, por tanto, id ustedes, id y haced discípulos. Entonces, la iglesia, hermanos, se tiene que congregar. Tú tienes que ser miembro de una congregación para participar, para trabajar en el evangelismo, para trabajar en el propósito por el cual Dios puso una iglesia en esta tierra, para llevar la palabra, para llevar el evangelio. Dice entonces: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa expresión id, hermanos, es porque muchos dicen: ¿sabes qué? Nosotros vamos. O sea, y pasa que de repente nos apantallan así con predicadores como Reinhard Bonnke, ¿no? Que se ven en África una nata de millones de africanos escuchando el evangelio, y dice: es que nosotros estamos cumpliendo el evangelio porque estamos yendo a llevar el evangelio. Pero es que Cristo no estaba diciendo, no dice que fuéramos a llevar el evangelio. Eso no es evangelizar. Lo que es evangelizar es la siguiente expresión: y hacer discípulos. O sea, evangelizar no es ir nada más, predicar y pues ahí reciban a Cristo y ahí nos vemos. No, la función de la iglesia es sí alcanzar a los perdidos, pero principalmente evangelizar es hacer discípulos. ¿Sabes qué pasó, hermanos, durante todo este tiempo que estuvimos con los distintivos? Durante todo este tiempo que estuvimos con la confesión de fe, eso se llama hacer discípulos. Yo entiendo, hermanos, mi función dentro de la iglesia, pero esa función, hermanos, no solamente es mía. Tú tienes que ir también a ser discípulos. Como iglesia, imagínate, hermanos, que cada quien tomara su responsabilidad de decir: yo voy a evangelizar y voy a discipular a una persona, a una sola persona. No es agarrar un panfletito, un disco y repartirlo. Ahí está, mira, yo ya repartí, yo ya fui y repartí. No, de eso no se trata. A veces eso es una flojera, la verdad. Es una flojera, es a veces una justificación a la ignorancia. Porque ¿qué es el evangelio? Le preguntan al cristiano. No sé, pero yo reparto muchos discos, yo reparto muchos panfletos. ¿Pero qué es el evangelio? O sea, ¿cómo estás evangelizando? ¿Cómo se lo transmites a una persona? ¿Qué es el evangelio? Pues no sé, pero yo lo reparto. ¿Eso es hacer discípulos? Eso nada más eso no se llama evangelizar, eso nada más se llama repartir papelitos o CDs. Hacer discípulos, hermanos, hacer discípulos. Necesitamos hermanos, hermanas, que sepan qué es el evangelio, que vivan el evangelio para que puedan enseñarlo en esta congregación. Que tú tomes la responsabilidad de decir: ¿sabes qué? Si antes yo llevaba a la congregación gente, ¿por qué he dejado de llevarla hoy? ¿Por qué? A lo mejor es porque no te gusta lo que se predica, y entonces como no te gusta lo que se predica, pues entonces ¿para qué llevo a gente ahí? Si a mí ni a mí me gusta cómo se predica, o no me gusta lo que enseñan, o cada vez que se abre la Biblia ahí y se predica, son puros cocolazos, no, mejor ya no llevo a nadie, ¿no? No, hermanos, no es así. Por eso es bien importante que estés de acuerdo y seas miembro. Porque si estás de acuerdo y eres miembro, tú, hermanos, en un sentido de obediencia, en un sentido espiritual, tú vas a empezar a traer gente de nuevo. Hermanos, evangelizar no es traer gente a la iglesia.
Evangelizar es predicarles el Evangelio y mostrarles el Evangelio con tu propia vida. Es algo, hermanos, más personal. Es algo de un acercamiento con el compañero en el trabajo, que cada día está viendo tu honestidad, está viendo tu pulcritud, está viendo tu decencia, tu moral, tu ética cristiana, está siendo impactado y un día tú tendrás la oportunidad de predicar el Evangelio. Es un contacto con las personas. No es simple y sencillamente, yo ya estoy evangelizando porque ya lo llevé a la iglesia, ya lo estoy evangelizando porque ya le di un panfleto, ya lo evangelicé porque le di un disco. No, es mostrarles el Evangelio con tu vida y explicarles qué es el Evangelio que te salvó. Eso, hermanos, se tiene que hacer en lo colectivo. Tendríamos una fuerza espiritual, un poder evangelístico, hermanos, dado por el Espíritu Santo si estuviéramos unidos, como la iglesia primitiva, hermanos, como la iglesia primitiva. Tenía un empuje impresionante porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque conocían la palabra, conocían el testimonio del Cristo resucitado y predicaban en ese sentido. Y la iglesia crecía y crecía de 120 a 3000, y de repente ya Lucas en la crónica de Hechos pierde la cuenta, hermanos, de la cantidad de cristianos que estaban siendo alcanzados por el mensaje del Evangelio. Cristo necesita a su iglesia fiel para predicar el Evangelio y cumplir la gran comisión, hermanos. Pero la gran comisión no es solamente ir, sino la gran comisión es hacer discípulos. Hacer discípulos. Cristo tiene presencia en la tierra a través de su iglesia. El Señor está en gloria. El Señor está en la gloria, hermanos. Está a la diestra del Padre, que está con el poder, con la autoridad. Él pronto regresará. Pero ¿cómo está la presencia del Señor? Claro, hermanos, a través del Espíritu Santo. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y la presencia en estos tiempos, hermano, de nuestro Señor Jesucristo es a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. El reino está dentro de nosotros. La presencia espiritual de Dios está en nosotros. ¿O ignoramos que somos templo del Espíritu Santo? No ignoramos eso. Cristo está en nosotros. Pero, hermanos, la presencia de Cristo en esta tierra está en la iglesia. Está en la iglesia. Mateo 5, te pido que vayas a Mateo. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La presencia de la santidad de Cristo está en la iglesia, hermanos. Cuando una iglesia se comporta sinceramente, como dice la palabra de Dios, hermanos, está reflejando la presencia de Dios. Yo reflexionaba algo de tantas cosas que uno piensa cuando está uno escribiendo una predicación, una enseñanza, o hasta en el mismo momento de que uno está predicando, el Espíritu Santo a través de esa palabra empieza a traer más pensamientos alineados a la voluntad de Dios. Pero yo les decía en la predicación del domingo pasado, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se humilló a sí mismo, descendió, para después ser exaltado, para que después Él estar a la diestra del Padre con un nombre que es sobre todo nombre, una autoridad suprema, la más elevada, la hiper, que Él es el Señor, que está entronado y que pronto regresará. Ahora, hermanos, esa es la realidad de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo. Cristo vive y reina. Pero ¿cómo se podría dar cuenta la gente que es inconversa de que Cristo vive y reina si ellos no están en el cielo?
si no ven a Cristo sentado en la gloria? ¿Sabes cómo se darían cuenta de que Cristo realmente vive y reina? Cuando una iglesia está dispuesta a vivir como Cristo, humillándose, ser humildes como Cristo. Cuando un cuando un inconverso llega a la iglesia y ve a gente humillada, humilde, simple, sencilla, viviendo la palabra de Dios sinceramente, ve una iglesia realmente en un proceso de santificación, hermanos, cuando le dice uno, cuando esa persona pregunta, pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué no eres como las demás mujeres? ¿Por qué no eres como los demás hombres? ¿Por qué tu matrimonio no es como todos los demás? ¿Por qué tus hijos no son como todos? ¿Por qué así? Uno, dándole gloria a Dios, dice, es que sabes que mi Cristo vive, mi Cristo reina, mi Cristo es santo, y Él refleja su santidad a través de pecadores como nosotros. Imagínate, hermano, que llegara la gente y viera que dice, oye, pues no son perfectos, pero sinceramente veo que son distintos, que son honestos, que son transparentes, que procuran realmente guardar lo que dice la palabra de Dios. Eso, hermanos, es un testimonio tremendo. Por eso Dios puso, hermano, a la iglesia aquí. Hermanos, Dios ya hubiera querido, corrijo, quizá Dios ya nos hubiera llevado a la gloria, pero ¿por qué seguimos echando pulgas de este lado? ¿Por qué seguimos aquí en la tierra? Porque sigue, hermano, el pecado, porque sigue habiendo aquí gente que necesita el evangelio, sigue habiendo gente, hermanos, que ya es salva, pero no lo sabe, y hay que predicarles el evangelio para que se active, hermanos, el Espíritu Santo en ellos. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que estar con un propósito. Cristo tiene presencia en la tierra a través de su iglesia. Tenemos que ser personas, hermanos, fieles a la palabra. Entonces, uno se congrega para llevar el evangelio. Uno se congrega, hermanos, para que en lo colectivo pueda uno reflejar la santidad de Cristo en esta tierra. Uno se congrega, hermanos, para ser bautizados, para tomar Santa Cena. No hemos tomado Santa Cena porque no estamos todos. Hay 2 hermanos ya, por lo menos ahorita a la cabeza tengo 2 hermanos que están pidiendo ser bautizados. Entonces hay que cumplir con eso, hay que cumplir con esas ordenanzas. Uno se congrega para estar bajo la cobertura, bajo el cuidado pastoral. Hebreos 13:7. A muchos cristianos les preguntan, ¿y quién es tu pastor? Pues no tengo, ¿no? Entonces, defíneme tu cristianismo, ¿no? O simple y sencillamente le pregunta a uno, ¿quién es tu pastor? Pues fulanito de tal. Pero en cuanto el pastor los exhorta, ya dejan de ser su pastor. Ya no quiero. Y tener la cobertura pastoral es estar bajo esa cobertura, estar bajo esa protección que Dios da a través de los pastores, para estar ahí, para ser animados, consolados, exhortados e incluso, si fuera necesario, disciplinados. Eso no se puede dar, hermano, cuando cada quien está en su casa, cuando cada quien es su propio pastor, ¿no? Se pastorea a sí mismo, ¿no? Acordaos de vuestros pastores, que os habla la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, acordaos de vuestros pastores, pero vuestros pastores se refiere a una relación, o sea, son tus pastores que os hablan la palabra de Dios y os hablan, hermano, la expresión es continua. Te predica la palabra, domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza, ahí está esos pastores predicando la palabra.
considerar cuál haya sido el resultado de su actitud, o sea, de conocernos de mucho tiempo, considerar cuál es el resultado de su actitud. Eso se llama pertenecer a una iglesia y estar bajo la cobertura de un liderazgo. Imitar su fe. ¿Cómo puedes imitar su fe si te paras en la iglesia de veces raro, como dicen en mi pueblo, ¿no? Ahora, ve al versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Los pastores, hermanos, hasta donde yo sé, los pastores están en las iglesias. Desafortunadamente conozco gente que se dice pastor, pero dice que son pastores de Facebook, que su iglesia es Facebook y ahí se congregan. Y ¿sabes qué? Lo más feo es que creo que a veces tienen más congregantes que en una iglesia local. A veces los cristianos se vuelven muy flojos, muy irresponsables. Obedecer a vuestros pastores y sujetaros a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, o sea, tienen la responsabilidad de velar por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría. O sea, fíjate lo que dice aquí en el versículo 17, cuando una persona decide estar bajo el liderazgo de una iglesia, ser miembro de una iglesia, lo que tiene que hacer es facilitarle el trabajo a los pastores, no hacerles la vida de cuadritos. Si de por sí el ser pastor es una situación de carga muy fuerte, la responsabilidad de los congregantes es no hacerle la vida de cuadritos a los pastores. Fíjate, para que lo hagan con alegría. O sea, un pastor tiene que venir a trabajar a la iglesia con alegría, no con pesadumbre. Ahorita llegó un vampiro de plano, era un moscote, pero de aquellos, pero bueno. Y no quejándose, o sea, llegan a la iglesia y se quejan. ¿Sabes cuáles son los que más se quejan? Los que menos hacen. Los que nada más llegan y se sientan y se van. Esos son, mira, los más quejumbrosos, los que me han mandado cartas hasta por internet, los que incluso hasta todavía tienen el cinismo de dejar sus demandas en el sobre de la ofrenda y dejan su billetito y todavía dejan un billetito, pero sí dejan una cartota, pero así de 3, 4 cuartillas diciendo no me parece esto, no me parece esto, el hermano de allá y quién sabe qué tanto, esos. ¿Y sabes cuál es el común denominador? No hacen nada en la iglesia. No hacen nada, no se comprometen en nada. Buenos son para criticar, pero malos para ayudar. Así que, hermano, dicho sea de paso, cuando tengas algo que decir acerca de mí, cuando tengas algo que decir acerca de alguien de la iglesia, no lo pongas en un sobrecito de la ofrenda. No vamos a poner buzón aquí de sugerencias, porque nada más sabes de qué se va a llenar, de pura, híjole, llama en Chile, de pura gente cobarde y antibíblica, que nada más denuncia al hermano en lugar de ir a decírselo en amor, frente a frente y en secreto. ¿Sabes qué, hermano? Estás pecando contra Dios. Y aquí te lo voy a mostrar porque te amo a través de la palabra. Eso se llama membresía bíblica. Eso se llama congregarse. Eso se llama, hermanos, contribuir para la paz y la armonía y la alegría de los pastores y no quejándose, porque esto no es de provecho. No le ayuda a la iglesia, atora a la iglesia. Entonces, hermanos, membresía es que me cuides y membresía es que yo te cuide. Pero para eso, hermanos, hay que ser parte hay que estar ahí, unidos, hay que estar unidos. Pues, hermanos, me quedé corto, pero ya vamos a terminar, los espero en un ratito, si Dios nos lo permite. Gracias a Dios por su tiempo y pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu
infinita misericordia, gracias por permitirnos avanzar, Señor, para tu gloria. Permítenos, Señor, ser esa membresía fiel. Qué tan necesario es todo esto, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, que no se puede avanzar cuando hay una falta de solidez, una falta de estructura, una falta, Señor, de compromiso, una falta de amor, Señor, una falta de tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos cumplir esto. Esto, Señor, para cualquiera podría ser simple y sencillamente organización. Pero esto no solamente es organización, Señor. Esto, Señor, es fidelidad a tu palabra. Esto, Señor, es espiritual. Las demandas son muy altas, Señor, y si no fuera por la obra de tu Espíritu en nosotros no podríamos alcanzarlo, Señor. Pero amamos tanto, Señor, tu santa presencia. Te amamos tanto a ti, Señor. Y por ende, Señor, amamos profundamente esta iglesia y no queremos deshonrarte más, Señor. Queremos, Señor, guardar lo que dice tu palabra. Queremos, Señor, trabajar para ti, Señor. Queremos, Señor, servirnos los unos a los otros de mejor manera. Queremos ser humildes y sencillos. Queremos ver, Señor, tu gloria en esta congregación. No para exaltación propia, no para presunción de liderazgo, no para presunción, Señor, de decir que somos la mejor iglesia, Señor, de todos los tiempos y de todo el mundo, Señor, sino simple y sencillamente, Señor, porque tenemos que vivir, Señor, conforme a lo que tú pides y tenemos que, Señor, aprender a vivir como una iglesia, como una familia que tú has comprado con tu sangre, Señor. No pretendemos ser una gran iglesia. Lo que queremos simple y sencillamente hacer es ser una iglesia bíblica, una iglesia fiel. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga y nos estamos viendo en un ratito.